Ya listo. 5 grupos, ok. Entonces vamos a ir exponiendo. Tienen, vamos a ver si son 5 grupos, tienen 15 minutos cada uno. Vamos a tratar de ser respetuosos con el tiempo, de no excederse de los 15. La licenciada les va a ir indicando quién va a ir pasando. Así que adelante, licenciada. Recuérdense, solo una recomendación: posición, no lectura. Si ponen a leer, no tiene sentido que hagamos la actividad, ¿sí? Porque pues no es demasiado obvio, demasiado evidente cuando ustedes, en vez de explicar, en vez de exponer lo que ustedes entendieron de lectura, pues hagan leer. Así que con esta recomendación iniciamos, licenciada. Gracias, doctor. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy y vamos a iniciar con el grupo número 1, como ya les había avisado ahí en el grupo, en el chat. Por favor, Otilia, tiene la palabra. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Dando inicio a nuestra presentación, hay una compañera que va a ser la que nos va a hacer el favor de presentarlo. Pamela, por favor. Otilia, disculpe la interrupción. Me hace Sí, dígame. después de su presentación de decir a los dos compañeros que eligieron su grupo para exponer, por favor. Bueno, está mi persona y Ana Mercedes, se me olvidó tu apellido. Pérez. Otilia Elcio Hernández, ¿verdad? Así es. ¿Y quién más me dijo, perdón? Ana Mercedes Pérez. Ustedes Pérez. Muy bien. Continúen entonces, por favor. Permítame, Eli, que me voy a poner los audios. Sí, claro. Sí. Hagan su presentación y todo como lo habían preparado. Tengan pena. Gracias, Pamela. Concepto y aceptaciones de la palabra derecho. Para nosotros la palabra derecho es un conjunto de normas y deberes que confieren facultades en las diversas ramas que se desglosa la ley, ¿verdad? En donde nosotros como la sociedad como tiene una convivencia, nos brinda lo que es certeza, igualdad, seguridad, libertad, justicia a cada individuo que la componemos, ¿verdad? En este caso, también lo que es el derecho es el que nos va a regir a cada uno para poder tener derechos y obligaciones. Me molesto con las diversas palabras, acepciones de la palabra derecho. Una acepción es una facultad del ser humano para realizar legalmente los fines de nuestra vida. Es decir, que nosotros tenemos varias formas de poder defender lo que es nuestros derechos, pedir que se haga justicia y todo. En lo que es la acepción del derecho, este tiene varias ramas, de las cuales está el derecho objetivo, subjetivo, sustantivo, adjetivo, positivo, natural, vigente, público y privado. Pero en esta ocasión solamente vamos a estar estudiando lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Por qué acá en nuestra presentación decía, perdón, Pamela, en la anterior? Gracias. Dice por qué debe haber diversidad de derechos. Esto es debido a que el derecho, por lo mismo de las acepciones que se da lo que son diversas ramas, en las cuales se incluye lo que es el derecho natural, derecho objetivo, el derecho público, perdón, el derecho constitucional, administrativo, procesal, penal y otros. ¿Te molesto? El derecho natural. El derecho natural es una doctrina tipo ético y jurídico que defiende la existencia de ciertos derechos propios de cada individuo.
Este derecho es universal, ya que está de la mano con todos los derechos anteriores y superiores de cualquier ordenamiento jurídico. En este no vamos a ver lo que son razas, no vamos a hacer, eh, no se va a hacer así de menos a nadie, ¿verdad? Perdón que se me escapó la palabra por los nervios. Te molesto a la siguiente. El derecho objetivo. El derecho objetivo tiene lo que son otras subdivisiones. En esta podemos encontrar lo que es el derecho público, el cual es el que va a regir a lo que es a todos los individuos de nuestra sociedad. También vamos a encontrar lo que es el derecho constitucional. En este, permítame, el derecho constitucional es el que estamos hablando acerca de lo que es nuestra constitución. Ahí se detallan lo que son diferentes normas. Estamos hablando de lo que es el derecho a la libre locomoción, el derecho a poder ejercer votos, el derecho de poder tener diferentes condiciones sociales y todo, ¿verdad? Las cuales se van a estar siempre dirigiendo y respetando en base a nuestra Constitución. Contamos con lo que es también el derecho administrativo, el cual esta regula la conexión entre la población y la administración pública, es decir, entre lo que es la sociedad en sí y nosotros poder venir y solicitar lo que es información, eh, solicitar lo que es que la ley nos ampare en lo que sería ante las diferentes instituciones del Estado. También tenemos lo que es el derecho procesal. El derecho procesal es un conjunto de normas que regula organizaciones, procedimientos y formalidades a las que se somete el organismo jurisdiccional. Es decir, a la hora de que hay algún evento en algún sector de la población, este va a venir y va a hacer que, ¿cómo se llama? Dependiendo la infracción que se esté cometiendo, es el que va a ayudar a que nosotros podamos dirigirnos directamente. Por decir algo, si es algún problema de algún proceso, eh, perdón, algún proceso directamente de lo que es de familia, podemos dirigirnos a lo que es ¿cómo se llama? El organismo judicial en el área de la familia. Todo lo que es los diferentes derechos que se dan están legislados, son promulgadas a través del Estado y están legisladas por medio del Poder Legislativo. Y para poder sancionar en diferentes leyes está lo que es que nos podemos abocar a lo que es el Poder Judicial. Bueno, en este caso me toca hablar sobre el derecho. Como comentaba, este derecho, ¿verdad? Es cuando estamos estamos buscando justicia, ¿verdad? En esta área, ya que nosotros estamos buscando que se haga justicia con respecto a esta. Perdón, me puse nerviosa. Se entiende como derecho penal a la rama del derecho que se encarga de formar y conseguir las capacidades punitivas, ¿verdad? Es decir, buscar castigo, ¿verdad? Que se reserva al Estado para aquellos que violen las normas de convivencia, ¿verdad? Primero que aquellos que está constituido por lo que realmente se le conoce como código. Disculpe, Ana Mercedes, disculpe la interrupción.
Fíjese que no se le escucha muy claro y muy bajito. Fuera tan amable. Es que me enfermé de la garganta y no tengo buena voz todavía. Ah, muy bien. Ajá, sí, Procure. licenciado. Estaba hablando sobre el derecho penal, ¿verdad? Que es la rama del derecho público que regula la potestad, ¿verdad? Este derecho lo que nos ayuda es a regular las normas, ¿verdad? En tres pilares, ¿verdad? De proceso debido a la finalidad principal. Derecho agrario, voy a hablar en este momento. El derecho agrario, su interés principal son las actividades como bases de la explotación de la tierra mediante la agricultura, ganadería e industria. Este derecho pues es para que las personas, ¿verdad?, que hacen sus cultivos, ¿verdad?, tengan las mismas oportunidades, ¿verdad?, que las demás personas, ¿verdad?, de poder exportar, poder arrendar terrenos, ¿verdad?, para así poder subsistir, ¿verdad?, y ser personas emprendedoras también, ¿verdad? El derecho del trabajo, pues, en el derecho de trabajo, pues, este derecho, pues, a todo como patrono y trabajador, pues, es algo que nos beneficia a ambas partes, ¿verdad? Ya que con estos derechos nosotros podemos regular tanto las horas laborales, la, eh, nuestra, también podemos formar sindicatos, ¿verdad? Para poder desenvolver dentro de las instituciones, ¿verdad? Y cuando creemos que eh, nuestros derechos están siendo violados también, ¿verdad? Que no sea justa la paga o, o que no estemos de acuerdo, ¿verdad? Con algunas tareas que consideremos que no están correctas, ¿verdad? Derecho internacional. Este derecho también regula lo que son los diferentes estados, ¿verdad? Cuando se conflicto, ¿verdad?, sobre la jurisdicción. Este derecho lo que nos ayuda es, ¿verdad?, de que estemos resguardando nuestra integridad, ¿verdad?, tanto fuera del país como dentro de la misma, ¿verdad? Es un conjunto de normas jurídicas en las cuales podemos regular las relaciones externas, ¿verdad?, los ciudadanos o los derechos que estamos en este momento en esos derechos que en ese momento estamos bueno, pues violados o que no se nos tome en cuenta, ¿verdad?, cuando estamos fuera de nuestro país, ¿verdad? También podemos ser prejuzgados. Pamela. El derecho privado es una rama del derecho positivo que se dedica a la regulación de las distintas actividades entre los ciudadanos particulares desde una igualdad jurídica. Esto quiere decir también de que se contempla de manera explícita en leyes y cuerpos jurídicos escritos, ¿no?, que se dedica a la regulación de las distintas actividades entre ciudadanos particulares. El derecho privado también se puede distinguir en el derecho público, que se ocupa de las relaciones del Estado. También es una distinción entre ambas corrientes del derecho que data siempre desde la antigüedad. Derecho civil, ¿verdad? Esta es una rama del derecho privado que contempla temas relativos a las personas, bienes o sucesiones, las obligaciones y contratos. Este derecho civil también abarca lo que es de manera general, y vamos a hablar sobre el derecho desde que siempre se ha tenido en la sociedad, bien sea en tribus o reinos, ¿verdad? Consiste también en un sistema de normas, de conjunto normativo cuya finalidad es la solución y conflicto. Derecho mercantil. En la rama del derecho privado se regula el intercambio de bienes y servicios, o dicho de otra forma, regula el intercambio comercial. Esta rama del derecho civil es para, perdón, del derecho civil, perdón, derecho mercantil, perdón.
Esta rama también está encargada de regular lo que hacemos en la producción, ¿verdad? Entre los bienes para poder exportar o para poder generar aquí el intercambio comercial, siempre regulando la producción, ¿verdad? Sobre el derecho de autor. También en este derecho mercantil podemos ver lo que se encarga de la actividad generada por las empresas, ¿verdad? Que ellos son conocidos como actos de comercio, ¿verdad? Estos bienes son adquiridos por el uso del intercambio posterior de actos realizados en empresas. Derecho subjetivo público. Estos representan los límites en el Estado que imponen y se hacen valer por estos. En este derecho subjetivo, pues, hace poder ver que las personas tenemos derechos y obligaciones en las cuales se constituyen, ¿verdad?, los derechos de las personas. En este derecho subjetivo es una ley, un contrato, que a través del cual adquiere un derecho sobre algo o sobre alguien. Sobre los derechos humanos son aquellos necesarios que para el libre desarrollo que permitan a las personas desarrollar su propia personalidad. Estos derechos significa también, ¿verdad?, de que nosotros mismos podemos tener derecho a varias oportunidades, ¿verdad?, que tienen todas las personas, ¿verdad? Derechos individuales, que se caracterizan por desarrollar una vida digna y establecer sus propios proyectos. ¿Es todo, Ana Mercedes? No, Otilia me va. Ah, muy bien. Es que no se le Sí, oye. disculpa, licenciada. Gracias, muy amable. Estaba esperando que pasaran la otra. Ahorita nos correspondería lo que es el derecho subjetivo privado. El derecho subjetivo es la suma de facultades que posee el individuo, entre otros, frente a otros particulares. Constituye lo que es el derecho subjetivo. En este derecho subjetivo privado se da lo que es el derecho patrimonial, derecho de crédito y los derechos reales. El derecho patrimonial son de índole económica e implican para su titular la facultad de autorizar o prohibir la explotación de la obra. Esto quiere decir de que no hay una lista que diga exactamente lo que son estos derechos, ya que todas las formas de explotación de una obra forman parte de derechos y resulta casi imposible enunciar cada uno de ellos. Pero dentro de ellos podemos mencionar que es la forma de explicar este tipo de derecho patrimonial. Se puede decir en un ejemplo de una obra literaria es imprimiéndola en papel a través de fotocopias, utilizando escáner, digitalizando un libro, grabándola de manera sonora, audiolibro, tomándose fotografías a los textos. Estamos diciendo que en este caso es lo que es infringir lo de un autor, ¿verdad? Que no nos dé lo que es la autorización para poder producir parcial o imparcialmente estos datos. Lo que es el derecho de crédito es percibir de otra una cantidad de dinero en virtud de una relación contractual. Esto quiere decir de que a la hora de que viene una persona y hace lo que es un préstamo o le están diciendo de que le van a hacer algún pago por realizar ¿cómo se llama? Algún trabajo, ¿verdad?
en este caso cuando se hacen lo que son las licitaciones públicas y todo, y no se les llega a pagar lo que debe de ser, o bien se les paga y ellos no realizan lo que es el trabajo como debería de ser, este derecho va a ser el que se va a encargar de poder tramitar lo que es por medio del Poder Judicial la pena que les va a corresponder, ¿verdad? Ya sea multa o algo. También tenemos lo que son los derechos reales, que es un poder de dominio que faculta al titular de un bien actuar inmediatamente frente a cualquiera. Esto quiere decir de que una persona que sea propietaria de alguna área, algún sector, eh, una propiedad, ¿verdad? Alguna persona que esté trabajando, laborando para esta persona y alguien más la llega a querer utilizar o utilizar alguna vivienda, algún inmueble, puede venir y hacer valer el derecho a que le sancionen por estar utilizando los recursos de la persona, ¿verdad? Que en este caso no sería un recurso material o, bueno, si fuera un inmueble sí, pero sí se puede pelear el derecho, máxime si se consta por medio de algún documento, ¿verdad? Que en este caso sería lo que es un contrato laboral o bien un contrato de arrendamiento. Muchas gracias. Disculpe, ¿terminamos? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, los felicito. Vamos a dar seguimiento con el grupo número 2, por favor. Grupo número 2 está por ahí. Sí, licenciada, ahorita comparto. Gracias, Catherine. Desencargo el tiempo, por favor. Ok. ¿Me pueden escuchar y se puede ver? Sí, Catherine, lo escuchamos. Muchas gracias. Ok, buenas tardes, buenas noches, compañeros y licenciados presentes. A continuación, vamos a exponer los conceptos, acepciones y tipos de derecho que existen, ¿verdad? Nosotros somos el grupo número 2 y quienes vamos a exponer sería mi persona, Catherine Pineda, y mi compañera Araceli Llanes. Ok, voy a empezar. Para empezar, les quisiera dar una breve introducción al tema, ya que el derecho es una disciplina fundamental en la sociedad y nos establece normas y principios para regular las relaciones entre las personas e instituciones. En la presente exposición vamos a explorar las principales características, principios y los diferentes tipos de derecho con el objetivo de poder brindarles a ustedes una comprensión más clara y completa de la función y relevancia de ellas en la sociedad. Para empezar, les quiero dar unas pequeñas acepciones de la palabra derecho. Podríamos decir que la palabra derecho es una facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que nos conduce a los fines de nuestra vida. También que es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad nos establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella, o sea, el poder que tenemos sobre una cosa o sobre nuestra vida. Tenemos también que sería una consecuencia natural del estado de una persona o de relaciones con respecto a otras. Y para concluir con las acepciones, podríamos decir que es una acción que se tiene sobre una persona o sobre una cosa. Estas son las principales acepciones de la palabra derecho. También tenemos los conceptos de la palabra derecho. En los conceptos voy a dar los principales 3, que vendría siendo que el derecho es el conjunto de normas que nos imponen deberes y que confieren facultades. Se establecen con las bases de convivencia y el fin de este es dotar a todos los miembros de la sociedad para poder brindarles los mínimos de seguridad, de certeza, igualdad, libertad y justicia, que es por lo que todos luchamos, ¿verdad? También podemos decir un concepto basado en la justicia sería la adaptación de la conducta del hombre a las exigencias de su naturaleza social. Sería hablando de que es el ámbito por el cual alguien con constante y perpetua voluntad da a cada uno su derecho. Y también hablando como en base a la palabra derecho en un acto jurídico, definiríamos que es una manifestación de la voluntad
y que se hace con intención para producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Aquí ya vamos a empezar a hablar acerca de los tipos de derecho. Tendríamos el derecho natural. El derecho natural nos dice que es una teoría ética y legal que sostiene que ciertos derechos y principios son inherentes a la naturaleza humana y no dependen de leyes o acuerdos sociales. Esto hace incluir a la vida, la libertad, la propiedad y se consideran universales y aplicables a cualquier sociedad. Pero esto nos hace decir que no estamos, se podría decir, apegados a una ley con leyes o acuerdos sociales. A esto nos hace referir el derecho natural. También tenemos el derecho objetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan el comportamiento de los individuos en una sociedad. Si nos damos cuenta, el derecho objetivo es lo opuesto al derecho natural. El derecho objetivo es creado por el Estado y se aplica de una manera obligatoria a todos los miembros de la comunidad porque busca la justicia y el bien común. Pero en este derecho objetivo lo podemos dividir en natural y positivo. El natural nos hace referencia al conjunto de derechos que se derivan de la condición humana y el positivo que está determinado por las leyes de un país y representado por una pirámide legal encabezada por la Constitución y sus leyes. También tenemos otros tipos de derecho, como el derecho constitucional, que son las leyes que se establecen y se organizan para el poder de un país, ¿verdad? El funcionamiento de un país necesita leyes. También tenemos el derecho administrativo, que vendrían siendo conjunto de normas que nos regulan la organización y el funcionamiento del Estado y sus relaciones con los ciudadanos. El derecho administrativo nos hace referencia a todo el conjunto de leyes y normas, ¿verdad?, que tienen que existir entre el Estado y un país y la sociedad para su total funcionamiento. También tenemos el derecho procesal. El derecho procesal es un conjunto de normas que regulan el proceso judicial y las partes involucradas. Este ya viene más directo a lo jurídico, ¿verdad? Y tendríamos el derecho penal, que también es un sistema de leyes que establece castigos para delitos graves y protege a la sociedad contra conductas delictivas. Este vendría siendo ya por el que pasa, dándoles un ejemplo en los penales, que uno tiene que ir y ya les dan a cada uno su castigo, ¿verdad?, en base al delito que han cometido. A continuación va a continuar mi compañera Araceli Llanes con la exposición. Araceli, ¿qué dijo? Perdone. Buenas noches, licenciada Araceli Llanes. Permítame, ahorita de una vez vamos a buscar la capa. Araceli Alvarado. Alvarado. Cédula Araceli Alvarado Reyes, ¿es usted? Es correcto, es correcto. Bueno, continúe, por favor, Araceli. Gracias. Tenemos también como derecho privado, derecho que rige las relaciones entre particulares y sus bienes, contratos, responsabilidades civiles. En este determinamos, por ejemplo, una agencia de viajes, ¿verdad?, que por alguna X o Y razón, por el tema del clima, puede hacer que se retrase. Entonces, tiene una manera de informarles a sus clientes que el vuelo se retrasó o la llegada de cada vuelo. Tenemos el derecho civil. El derecho civil es el conjunto de normas que regulan las relaciones privadas entre las personas. Pues en este derecho, es cuando uno pues contrae matrimonio o hace el trámite de un divorcio. Por ejemplo, también asume el plan de lo que es la paternidad. Y como decir, cuando uno se divorcia, ¿verdad?, que uno lucha por tener la patria potestad de los hijos, ¿verdad? También tenemos el derecho mercantil. Regula las actividades comerciales y las relaciones entre empresas y particulares en el ámbito económico.
En este me podría, ahí sí me quedo un poquito trabada, pero entiendo que es como un derecho comercial entre el ámbito empresarial. Tenemos derecho público. El derecho público son las normas que regulan el Estado y sus relaciones con los individuos y entidades privadas. Esto es en defensa de los trabajadores, a la condena de por ejemplo, de un criminal en el estudio del poder tribunal o sujeción de nuevas leyes a la Constitución. Seguimos con el derecho agrario, derecho que regula la actividad agrícola, tendencias de tierras y protección de derechos de campesinos y trabajadores rurales. En este derecho yo entiendo que es el que vela por el medio ambiente. Cuando, por ejemplo, una empresa bota sus desechos a los lagos, a los mares, entiendo que pues es una forma de derecho a las personas, ¿verdad? A sus alrededores. El derecho laboral, regla que protege a los trabajadores, sus empleadores en relaciones laborales o en el equipo del lugar de trabajo. Pues en entiendo que es parte de que uno tiene derecho a vacaciones, derecho al aguinaldo. Si uno trabaja pues horas fuera de horario que sería el horario laboral, se estaría haciendo una hora extra, tiene derecho a que le paguen la hora extra, ¿verdad? Y si fuera pues trabajo, entiendo que si es trabajo nocturno, la hora extra se paga doble. Y que el descanso cuando uno va a ser mamá, que le dan su descanso de pre y post, ¿verdad? Ese es un derecho laboral. El internacional dice regla para países y personas en asuntos globales, como controlar interactúan los estados entre sí. Y luego tenemos derecho subjetivo. El derecho subjetivo es un conjunto jurídico que se refiere al poder o facultad que tiene una persona de exigir el cumplimiento de una norma jurídica o a otra persona o entidad. En otras palabras, es la capacidad que tiene una persona de hacer valer sus derechos frente a terceros y obtener una protección legal. Tenemos los derechos subjetivos, que están los derechos públicos. En los derechos públicos también entra lo que es en la defensa de los trabajadores, a la condena de un crimen, al estudio del poder tributario o ejecución de las nuevas leyes, a la Constitución. Yo entiendo que es tal vez cuando uno no declara sus impuestos, ¿verdad? Conforme a la ley. También tenemos los que son derechos humanos. Pues aquí en esto abarca lo que es que todos tenemos derecho a la vida, que todos tenemos derecho a ser tratados por igual. Y también tenemos lo que son individuales. El derecho individual, ahí se me queda un poquito corta. Vamos a ver. Y tenemos los derechos subjetivos privados. Tenemos los patrimoniales. Ese derecho patrimonial entiendo que es cuando las cosas son tangibles, como una propiedad, la tierra o una fábrica, o por ejemplo, algo tangible como joyas. También tenemos el derecho subjetivo de crédito. Entiendo que es cuando uno hace un préstamo y tiene la obligación pues de cumplir con las cuotas que le sean asignadas. Disculpe que voy a encargar el que falta. Gracias, licenciada, perdón.
En conclusión, en resumen, el derecho es una disciplina muy amplia que abarca una diversidad de áreas y especializadas. Es importante reconocer la diversidad y complejidad del derecho. Cada tipo de derecho tiene sus propios desafíos y oportunidades, y es crucial contar con profesionales capacitados, especializados para cada área. Muchas gracias por su atención. Gracias, Araceli. Gracias, Catherine. Felicidades entonces a su grupo. Gracias. Tenemos el siguiente grupo, por favor, grupo número 3. ¿Están ya listos? Sí, licenciada. Licenciados, compañeros presentes, tengan cada uno de ustedes una buena noche. El día de hoy tenemos pues el agrado de presentarles nuestro trabajo de concepto y acepciones de la palabra derecho, representando al grupo número 3, mi compañero Salvador de Jesús Ortiz y mi persona Alison Carías. Salvador, perdón, le escuché entrecortado. Salvador de Jesús Ortiz. Ah, muy bien. ¿Y cuál es su nombre, y Alison perdón? Carías. Alison, vale. Alison Carías. Okay. ¿Qué entendemos por la palabra derecho o el derecho? Entendemos que es un sistema de normas de tipo coercitivas o emitidas por el Estado que conceden derechos y obligaciones. Tenemos lo que es el derecho natural y existen diversas acepciones de la palabra derecho, como lo que es el derecho natural, corriente que establece que el derecho fue creado por un ser supremo, un conjunto de normas que regulan la conducta humana. Siguiente diapositiva. Tenemos el derecho objetivo. El derecho objetivo es un conjunto de normas imperativo-atributivas vigente en determinado estado. Siguiente diapositiva. El derecho público. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación de los individuos frente al Estado, la relación entre este y los particulares. Derecho constitucional. Es una rama que regula todas las normas relacionadas con la estructura fundamental del Estado, las funciones en sus órganos, entre otros. Derecho administrativo. Estudia la función administrativa, su actividad entre las relaciones interorgánicas en el control judicial y el derecho en defensa. Derecho procesal. Estudia la organización y las atribuciones de los tribunales, las reglas en las que están sometidas y los asuntos a los que están a disposición. Derecho penal. Con esto entendemos que se relaciona con el derecho punitivo o de castigar a quienes cometen delitos o faltas dentro de la sociedad. Derecho agrario. El derecho agrario parte del derecho es que regula los intereses y las actividades que tienen como base la explotación de la tierra mediante la agricultura y otros medios. Derecho laboral o derecho del trabajo. Son las normas que regulan las relaciones que nacen por motivo del trabajo entre patronos y trabajadores, definiendo las obligaciones y los beneficios que conceden. A continuación, le cedo el uso de la palabra a mi compañero Salvador. Gracias. Buenas noches. De acuerdo. No sé si me escuchan bien, perdón. Buenas noches, Salvador, si se le escucha. Ok, muy amable. Bueno, el derecho internacional es el conjunto de normas o principios que rigen las relaciones. Aquí podemos ver las relaciones, valga la redundancia, internacionales. Guatemala, dependiendo las relaciones que tengan en otros países, va a tener un derecho en esa potestad. En ese pequeño lugar del país se tienen los derechos de nuestro territorio, de nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo. Tenemos el derecho, perdón. Disculpe. Solo les voy a pedir que no se retiren aún porque por su asistencia, entonces no quiero perjudicarlos. Continúe, por favor, Salvador. De acuerdo. Derecho privado. El derecho privado es aquel que rige en la cual con los individuos y jurídicas individuales
en la cual el derecho privado básicamente son con personas o las relaciones que interaccionan particularmente. Es el derecho que regula todo lo que tenga un individuo particular. Siguiente, por favor. Derecho civil, conjunto de normas jurídicas que regulan la relación de personas y familias, derechos reales, los bienes de propiedad y sucesión hereditaria. Siguiente, por favor. Derecho mercantil. Este derecho podemos ver que va abocado con los comerciantes, los empresarios, en la cual explica sus obligaciones profesionales, los contratos mercantiles y los títulos de crédito. Aquí podemos ver también, aquí les exige a los comerciantes un estilo de reglas de cómo de seguir para poder establecer su empresa. Siguiente, por favor. El derecho subjetivo. El derecho subjetivo es el derecho de facultad que le otorga el derecho objetivo para poder reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico. Aquí se subdivide el derecho subjetivo público, en la cual tiene derivados, que son los siguientes. Siguiente. Derechos humanos es el conjunto de normas y principios jurídicos que tienen como objetivo de la protección integral de la persona. En los derechos humanos, pues vela más que todo por el bien común de cada persona. Derecho a la vida, derecho al libre de expresión. Siguiente, por favor. Derechos individuales es el conjunto de normas jurídicas que regulan a la persona individualmente. Aquí me tomo como ejemplo la pirámide de Kelsen, en la cual en la base de la pirámide nos atribuye sobre los contratos. Todo contrato que lleve un nombre de una persona es un derecho individual. También tenemos los contratos de créditos, en la cual pues se coloca nuestro nombre y en un futuro no se cumple ese contrato, la entidad puede reclamar lo debido. Siguiente, por favor. Los derechos subjetivos privados, en la cual se subdividen los siguientes. Por favor. Derecho de crédito. El derecho de crédito tiene como potestad a la persona de obtener de otra entidad una cantidad de dinero en virtud de una relación contractual, en la cual aquí, como en los derechos individuales, aquí podemos ver que se subdivide tal cual, porque como yo, persona, solicito una entidad que me brinde dinero, firmo un contrato que tengo como yo, como obligaciones de pagar tal cual lo que me solicitan, también como derechos de que si hay algún acontecimiento ilícito, puedo pelear por ello. Siguiente, por favor. Los derechos reales. Poder jurídico que ejerce directa o indirectamente sobre una cosa para aprovechar total o parcialmente. Aquí podemos ver los contratos civiles, la grabación de bienes y las notaciones de embargo. Siguiente, por favor. Y tenemos los derechos patrimoniales. Son todos que rigen los bienes de las personas y bienes del Estado. Aquí podemos ver las propiedades de cada persona que está a su nombre, que es un derecho patrimonial hacia él. Y también tenemos los derechos patrimoniales públicos, que también aquí se el Palacio Nacional. Siguiente, por favor. Le agradezco por su atención, licenciado y licenciada, y compañeros presentes. Feliz noche. Muy bien, Salvador. Gracias. Entonces, felicitaciones. Pasamos con el grupo número 4, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Mel. Mucho gusto. Gracias. Conceptos y acepciones de la palabra derecho. La palabra derecho es asociada al concepto de rectitud y buen camino. El derecho tiene varios conceptos que varían según el punto de vista del autor o de quien lo implementa. Melvin, perdón. ¿Me puede usted proporcionar el nombre de las personas que van a exponer?
Sería yo y Dylan, ¿perdón? Giovanni. Melvin Giovanni Pérez Castellanos. Y no sé si Bien. Dylan podrás dar el tuyo porque la verdad no tengo a la mano tu nombre. Osvaldo García. Dylan Osvaldo García Guinea, licenciada. Muy bien. Continúe, por favor, Melvin. Le encargo el tiempo hoy. Ok, bueno, Vic. El derecho como norma. El derecho es un conjunto de reglas que regulan las actividades del hombre. El derecho como necesidad del hombre. El hombre necesita de las normas, de las reglas, ya que establece un orden y este limita y este le permite al individuo coexistir en la sociedad. El derecho escrito es de carácter obligatorio y necesario. Dylan. Siguiente diapositiva, por favor. Los conceptos naturalistas son las normas que por naturaleza hacen distinguir lo bueno y lo malo. En esto cabe que por la bondad o la justicia se puede distinguir lo correcto y lo malo. Estos son un conjunto de normas que hacen que los seres humanos distingamos la justicia de la injusticia. Según García Márquez, en este concepto encontramos un desglose, el cual el concepto y un naturalista divino consiste en la creencia de que tenemos que hacer lo correcto por un ente divino. En esto cabe mucho lo que es las religiones, incluso las etnias de las cuales provenimos y todas las dogmas que creemos y practicamos como individuos, ¿verdad? El naturalista racionista es el conjunto de normas que mediante la razón tuvieron un estudio para identificar lo bueno y lo malo. Esto quiere decir que, por ejemplo, vieron que al momento de dispararle a una persona le quitaban la vida, se dieron cuenta que era malo, ¿verdad? A través de esto y de ese estudio y de esa razón es donde cabe este concepto. El naturalista ideal es, por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Constitución, que es el bien común, ¿verdad? El cual busca, como lo mismo lo dice, el bien común en la sociedad, ¿verdad? El concepto positivista es el conjunto de normas establecidas en determinados lugares. Esto quiere decir que la soberanía y la jurisdicción de Guatemala no es la misma que en Estados Unidos, ¿verdad? Ya que cada país tiene su reglamento, su constitución y todo de manera diferente, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. El derecho como ciencia social. Estudia la sociedad en su totalidad y la interpreta. Esta se apoya en otras disciplinas como la filosofía, la política y la economía. En esto también caben los principales actores, que sería Carlos Marx, Hans Hegel, si no estoy mal, y Ronald Dworkin, ¿verdad? A través de esto, cada quien expone cierta cosa, la cual, por ejemplo, indican que la sociedad tiene cambios según fenómenos sociales, ¿verdad? Las excepciones de los derechos, el derecho natural. Perdón. Siguiente diapositiva. Melvin, por favor. Derecho objetivo. Este es el conjunto de normas, reglamentos y prescripciones que rigen en determinados espacios geográficos de manera políticamente independiente. Este se caracteriza por el hecho de que es de naturaleza coercitiva y conlleva un conjunto de obligaciones que pueden ser de naturaleza positiva o naturales. Siguiente diapositiva, por favor. Dylan. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho público. El derecho público, como podemos ver, vienen dos ramas. El primero es el principio de legalidad. Son todas que vienen de ordenamiento jurídico, por así decirlo, un proceso. El principio del imperio es el estado de la autoridad, ¿verdad? En el cual cabe la soberanía. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho constitucional.
ramas del derecho constitucional. El derecho es un derecho público dedicado a los estudios de los conceptos fundamentales, los principios, la creación de leyes. En esta rama existen 4 desgloses, que sería el clásico, el comparado, el general y el nacional. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho administrativo se caracteriza por lo siguiente: es común, es local, es autónomo y es exorbitante. Asegura la eficiencia de la administración pública y de los diversos procesos relacionados a ella. Derecho procesal. Esta es una rama del derecho privado que se desarrolla de forma independiente y legal y separado. Establece obligaciones que son dirigidas a todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que deseen acudir a la ley. Defiende el marco de protección legal, definiendo derechos y obligaciones durante los procesos jurídicos. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho penal. Este es otra rama del derecho que estudia los reglamentos y códigos y leyes redactadas y dictadas por las personas. El derecho penal nace de la ley, la costumbre y la naturaleza. No defiende lo punible, en cambio, es creada por el hombre, el cual cambia con algunas leyes. Este se rige por los siguientes principios. Melvin, perdona que le interrumpa. Ajá. Te encargo Dígame. el tiempo, papito, por favor. Ok. La presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respeto al debido proceso. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho agrario. De esto realmente no tenemos una mayor definición, ¿verdad? Pero sin embargo cabe mencionar que tiene un cambio a través de tres fundamentos, ¿verdad? El cual es el capitalismo, el derecho privado y la evolución del esquema jurídico. Siguiente. El derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un derecho público, es de carácter tutelar y garantiza, establece ciertas garantías mínimas para los trabajadores, ¿verdad? Siguiente. El derecho internacional. Esta es una rama del derecho que se ocupa de definir y regular las relaciones entre estados. Se encarga de la gestión de la utilización de los bienes comunes a nivel mundial. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho privado. Esta es una rama del derecho positivo, destinada a regular diversas acciones y relaciones entre los particulares. Proporciona autonomía de voluntad e igualdad ante la ley. Este tiene algunas características que están orientadas a la protección de las partes, manteniendo igualdad entre los individuos. Encontraríamos el derecho comercial, el derecho civil, el derecho rural y el derecho internacional. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho civil. El derecho civil también se conoce como el derecho común, el cual establece ciertas características entre los pobladores y entre las entidades estatales. En Roma se conocía, generalmente este fue creado en la época romana. Siguiente diapositiva. El derecho mercantil. El derecho mercantil, principalmente, la finalidad es generar dinero, ¿verdad? Este derecho se aplica únicamente hacia las empresas, ya que las empresas tienen ciertos limitantes y ciertos estatutos que cumplir para formar una sociedad, ¿verdad? En la antigüedad no existía tan estructurada esto, pero también podemos ver cómo antes el derecho mercantil se podía utilizar, por ejemplo, los intercambios, los trueques. A pesar de que no estaba bien estructurado, siempre se trataba de igualar la cantidad o el valor de cada artículo que ellos intercambiaban, ¿verdad?
el derecho subjetivo. El derecho subjetivo define las capacidades, facultades y las facultades, ¿verdad? Esto quiere decir que cada derecho, cada entidad tiene ciertas facultades, ciertas atribuciones, ciertas competencias, las cuales son encargadas de hacer cumplirlas, ¿verdad? Esto nace a través de un título, ¿verdad? El cual, por ejemplo, si yo soy juez, yo tengo ciertas atribuciones, si yo soy abogado, tengo ciertas capacidades, y así, ¿verdad? Siguiente, por favor. Derecho subjetivo público. Este se encarga de regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares. El derecho subjetivo se divide en dos categorías: los derechos subjetivos públicos de libertad y los derechos subjetivos públicos de prestación. Los de libertad se refieren a los derechos que tienen los ciudadanos de actuar sin la interferencia del Estado. Entre estos podríamos encontrar la libertad de asociación, el derecho a la privacidad. Ahí está. Tenemos dos tipos de derechos subjetivos, que sería el status civitatis, que son los derechos que favorecen a los individuos particulares que puedan exigir al Estado que intervenga en su favor. Y el statutus libertatis, que se refiere al ámbito de libertad dentro del cual el Estado no interviene y garantiza a los individuos derechos como el de la correspondencia o el derecho a la libertad. Siguiente diapositiva, por favor. Los derechos humanos. Estos son los más importantes, aparecen y están garantizados en la Constitución de manera especial, especialmente en lo que se refiere a la protección. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, edad, género, credo o condición. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, bueno, ese es. Derechos individuales. Estos son aquellos derechos que corresponden a cada persona por el hecho de ser un ser humano. En Guatemala estos derechos están reconocidos en la Constitución Política de la República y en diversos tratados internacionales también los podemos encontrar. Siguiente diapositiva, por favor. Los derechos subjetivos privados. Esto se trata de facultades que hacen valer frente a particulares, es decir, que las relaciones del Estado a entidades públicas ya no son soberanas, sino como un factor jurídico. Siguiente, por favor. Derechos patrimoniales. Esto quiere decir que todos... Dylan, perdone. Dígame. Vamos concluyendo ya porque se nos terminó el tiempo. Ok, licenciada. Trate de darle la conclusión, por favor, al tema. Ok, el derecho patrimonial es únicamente, ¿verdad?, de que todos como ciudadanos tenemos derecho a una propiedad, esta la cual podemos explotar. También tenemos ciertos derechos y beneficios, así como obligaciones, ¿verdad? Algo curioso de esto, ¿verdad?, es de que si yo tengo un patrimonio, las personas que desciendan de mis 50 años tienen total acceso a estas, siempre y cuando yo fallezca y no tenga y no haya dejado escrituras o haya dejado en herencia estos bienes, ¿verdad? Gracias, licenciada. Concluimos entonces con el grupo número 4 y pasamos, por favor, al grupo número 5. Aló. Buenas noches, licenciada. Ahorita nos van a hacer favor de compartir la presentación. Los compañeros que van a exponer de nuestro grupo son Evelyn Rosaura López. Permítame, solo saco mi lista. Un momento, por favor. Okay. Grupo 5. ¿Me da los nombres? Sí. Evelyn Rosaura López y Alison Pamela Cortés. Ellas van a estar presentando. Primera y última, ¿verdad?
Correcto. Está bien, les encargo el tiempo, por favor, Beverly. Buenas noches a todos, compañeros. Seremos lo más breve porque de plano que ya se nos ha quedado todo. No tiempo, gracias. Existen diferentes conceptos de derecho, pero yo les voy a dar uno que es súper básico por todos. Y el punto de normas jurídicas tendientes a regular conductas externas del hombre. Queremos hablar de acepciones. Tengo que saber qué son acepciones y es un significado del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ciencia que se enfoca primero en la ley de objetivos. ¿Y qué es la ley de objetivos? La ley de normas que establecen en un lugar determinado, como la Constitución en Guatemala o en diferentes países. Segundo, sería el derecho subjetivo, que se refiere a los derechos de las leyes y objetivos que otorgan los individuos, a los cuales ejercen sí o sí, aunque es relativo. Cada individuo debe tomar su propio criterio y toma sus decisiones si sí o no. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos objetivos y subjetivos y adjetivos están todos relacionados. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva al derecho natural y positivo. En la época histórica sabíamos que el derecho natural y positivo son totalmente distintos. Por ejemplo, Laura, en esa época, si Laura y Pepe prestaban dinero o estafaban o mataban, pues buscaban un castigo divino porque no estaba escrito en ningún lado, no existía ningún código. Contrario al derecho positivo, que es un crimen totalmente contrario al derecho natural, que es un derecho inherente a la libertad de acciones. ¿Pero por qué? Porque está escrito y continuamente son cambiables las leyes y las normas. Gracias, compañeros. Gracias, Evelyn. Continuamos entonces con Alison. Buenas noches, compañeros. A mí me corresponde continuar con lo que es el derecho internacional. No sé si me logran escuchar bien ahí. ¿Aló? Sí, Alison, se le escucha y le encargo el tiempo hoy. Sí, no se preocupe, licenciada. Gracias. Gracias. Como les comentaba, el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que por lo general regulan las relaciones entre miembros de sociedad. ¿Quiénes son estos miembros? Estos son principalmente los estados soberanos, también incluimos las organizaciones internacionales y en algunas ocasiones también se incluyen individuos, personas individuales, ¿verdad? Estos dos, ya sean los individuos o las organizaciones internacionales, pues poseen menos amplitud para poder ejercer tratados, no tanto como lo pueden ejercer los estados soberanos. El derecho internacional por lo general cumple con funciones legislativas, ejecutivas o administrativas y judiciales. Legislativas podemos decir porque ellos se encargan de realizar tratados, ¿verdad? Que a su vez estas serían las leyes del derecho internacional. Seguimos con lo que es el derecho privado. Este derecho por lo general se encarga de regular las relaciones entre personas particulares, ya sean jurídicas o individuales, con el objetivo pues de satisfacer los intereses de ambas partes. El derecho privado se divide entre derecho civil y derecho mercantil. Para el derecho civil podemos dar la definición según el autor Guillermo Frugoni, que es la división que regula las relaciones personales o patrimoniales. En este caso, el derecho civil se respalda en el decreto de ley del Código Civil. Este, a su vez, se divide en 5 libros. También vamos a hablar sobre el derecho mercantil. Este derecho, por lo general, regula las relaciones comerciales, podemos decir las relaciones de las sociedades mercantiles, que son las personas jurídicas. Esto podemos tomarlo desde la creación de una sociedad
hasta los contratos que se toman con los proveedores y prestadores de servicios. Esta ley se promulgó desde 1877, según la historia, pues sustituye a los códigos de Livingston, que en ese caso, pues Estados Unidos eran los que habían promovido primero estas leyes. A partir de 1942, pues continuamos con lo que es el Código de Comercio hasta el día de hoy, ¿verdad? Según el decreto 2946. Vamos a hablar de el derecho subjetivo, que es el siguiente tema. En este caso podemos decir que son prerrogativas y poderes que se adquieren respecto a relaciones de personas. Esto representa más que todo el derecho de sociedad sobre una cosa. Atribuimos a una persona que se encarga de gobernar sus relaciones en la sociedad y asimismo también puede aprovechar en su propio interés. El derecho subjetivo se divide entre derecho subjetivo público y derecho subjetivo privado. Hablamos del derecho subjetivo público. Brevemente son facultades que se valen frente al Estado y representan los límites que se impone a sí mismo. Esto incluye lo que son los derechos humanos y los derechos individuales. El derecho privado, por lo general, es cuando las facultades se presentan entre particulares o terceros y el Estado pues pasa a ser un segundo plano, totalmente frente al... Sí, tenía exposición. Tenía exposición. Sí. Okay. Lila, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Muy bien. Continúo con lo que son los derechos patrimoniales. Estos derechos se encargan de proteger en el área económica. Podemos decir que los derechos patrimoniales son los que protegen los derechos de obra, diferentes obras, ya sea literatura, música, obras de cine, podemos poner como ejemplo. Y esto prohíbe que si la persona del autor no da derecho de distribución, de comunicación pública o de transformación, pues esta obra no se puede reproducir fácilmente. Adicional a eso, continuamos con lo que es el derecho de crédito. El derecho de crédito, pues, es el derecho que tiene una persona para poder solicitar a una tercera que le pueda brindar una prestación. Podemos decir, como anteriormente se mencionaban los ejemplos de tarjeta de crédito, préstamos, y que si en este caso esa persona no cumple con devolver lo que se prestó en un principio, pues la persona del acreedor tiene como derecho reclamar bienes muebles o inmuebles hasta que esa deuda pues quede cancelada. Y para finalizar pues tenemos el derecho real, que es el poder que se otorga a un individuo de tener poder o tomar puesto en un bien mueble o inmueble. Solamente se toma como sujeto activo al titular, ya que es de carácter inmediato y también tiene carácter de disponibilidad. En conclusión, pues tomamos en cuenta cada rama del derecho, pues ayuda a que la sociedad lleve un control, un orden, y que cada persona pues pueda tener a su vez igualdad y protección sobre sus bienes, ¿verdad? Tanto personales, contratos de trabajo, podemos hablar de bienes inmuebles o inmuebles, o bien de su crecimiento personal. Muchas gracias. Excelente, Alison. Ya. ¿Falta alguien más o ya hemos concluido? Ya hemos concluido. Ok. Este es nuestro grupo número 5. Bueno, jóvenes, vamos a despedir entonces nuestra clase de hoy felicitándoles a todos por el esfuerzo realizado. En especial, pues quiero felicitar a los compañeros que pues trataron de darse a entender a través de ejemplos, de una explicación y no solo repitieron lo que decían los textos, ¿verdad? Entonces, mis felicitaciones, Evelyn, excelente exposición. Catherine Pineda, brillante, la felicito.
De veras que me encanta su forma de expresarse y su exposición estuvo muy bien. Y en general a todos. Les deseo la mejor de las noches. Les dejo a la licenciada Pensamiento. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muy buenas noches. Entonces, compañeros, nos damos por despedidos y culminada nuestra reunión del día de hoy. Primeramente, Dios, nos vemos próximamente. Gracias, Que descansen y felicitaciones a todos por su exposición. Gracias, licenciada. Feliz noche. Estoy en el chat a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, licenciada. Que descansen. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Que descansen.